mestiza de culturas antiquísimas, donde Oriente y Occidente se hicieron el amor. Seductora sutil, ciudad fluyente, abierta, viva y en apariencia alegre, ruidosa y bullanguera, mestiza por vocación y fina y fría por cultura. Ajedrez del espíritu y la carne, llana y celeste Hispalis, construida sobre palos por un dios. Soy muy vieja y muy joven, desconcertante, objeto nunca identificado. Quizá ni siquiera existo, pero no hay otra. Me llamo Sevilla. Sevilla es mi nación. Sevilla es, para mí, mi sitio en el mundo. Y después muchas cosas. Sevilla es una ciudad de las más antiguas del mundo, de las más ricas, en personalidad, en manifestaciones artísticas. Sevilla ha sido capital del mundo en una determinada época de la historia. Sevilla ha sido puerta de entrada en España y en Europa de todas las culturas, de todos los pueblos. Ha sido y es lugar para el mestizaje. Los sevillanos somos hijos de todas las naciones. En definitiva, Sevilla es una ciudad de lo más completo que hay en el mundo. Quite usted Roma y poco más. Para una aproximación a Sevilla, cualquier camino es válido. El de su historia, el de su arte, el de sus tradiciones, el de la mera contemplación de sus paisajes urbanos y de sus gentes. Si el visitante es medianamente culto, traerá un bagaje de conocimientos desde la toponimia, con nombres como Triana, el barrio de Santa Cruz, La Macarena, San Bernardo, Calle Sierpes y Parque de María Luisa, universalmente conocidos, a su mitología, que encabezan Don Juan, Carmen, Fígaro, y a sus manifestaciones tradicionales más famosas, las procesiones de Semana Santa y la Feria de Abril. No es preciso ser aficionado para saber qué representa para la fiesta de los toros, con la plaza de la Maestranza, las ganaderías de más prestigio afincadas en sus cercanías y un historial de toreros difícilmente igualable. Puede que sepa también el viajero que Sevilla fue puerto de Indias, cuna del teatro del siglo de oro, y que aportó a las bellas artes y a las letras copiosa lista de nombres de privilegiada categoría. El viajero no llega desvalido de referencias. Sabe que se acerca a una ciudad que durante siglos viene inspirando elogios y juicios desconcertantes. Y si además de culto es sensible, bueno será que se aventure a la buena de Dios por calles y plazas cuanto antes, y que no desdeñe la provechosa cortesía de asomarse a los monumentos ilustres. Pues en el plano meramente geográfico, una ciudad pequeña del sur de Europa, en la que diversas capas de población se han ido superponiendo. Algunas de ellas salen cuando haces parking y normalmente las tapan otra vez enseguida para que no vuelvan a salir. Y en otros planos, posiblemente más literarios,
y que expliquen además un poquito más las conjunciones de la ciudad, pues digamos, Sevilla, como dijo el clásico, es un estado del espíritu, ¿no? Se traspasa de padres a hijos, se adquiere muy rápido cuando llegas, tiene algunas claves elementales con las que manejarla y sobre todo dicen también los más clásicos que viaja contigo allá donde va. Bueno, por eso precisamente es un estado del espíritu. Me llamo Sevilla, o eso dicen. Ya he perdido la memoria de lo que en su día fui. Por eso me buscan los poetas, los pintores, los filósofos que escriben con la tiza de los bares en el mostrador de mis encantos. Me buscan y se inventan un pasado a la medida de la imagen que me han fabricado. Por eso voy a dejar de hablar de mí. Que sean otros los que averigüen el fondo de mi alma, que me vuelvan a crear y a recrear, como ya hicieron los sevillanos que perdieron buena parte de sus vidas tratando de descifrar mis enigmas, como si yo no estuviera a la vista de todos, como si yo fuera, ni más ni menos, que ese laberinto al que los hombres llaman la ciudad. Sevilla ha sido clasificada como ciudad típica, en el común sentir del tipicismo, por quienes han visto de ella únicamente la Plaza del Triunfo, el barrio de Santa Cruz y la Macarena, donde la diligencia municipal ha expuesto una Sevilla fácil, facilidad de cortesana acicalada previamente para los negociantes que llegan presurosos, ordenada, llena de arte y de cicerones. No es censurable este aspecto. Para quienes aspiran a hacer de nuestra ciudad una meca de la emotividad moderna, es esto algo que debe tenerse muy en cuenta. Hay viajeros presurosos, turistas modernos, hombres de sleeping car, para quienes la ciudad no puede ser interesante más que en ese aspecto. La fiebre de emociones que mantiene nuestra vida vieja, la visión cinemática del universo que llena hoy la aspiración de muchas almas, tienen que ser satisfechas de este modo. Y los barrios típicos, municipalmente típicos, son rápidos a la interpretación, fácilmente desnudables. En unas horas el caminante ha podido gozar la ciudad y marchar satisfecho. Hay, sin embargo, otra ciudad. Hay tantas ciudades en cada recinto. Para los exégetas meticulosos, para los líricos, siempre insatisfechos, hambrientos, de un hambre insaciable de ideal. Sevilla es un mito, un concepto evocado desde la historia a partir de un recorrido histórico asombroso, singular, único en el mundo, pero que tal como ha llegado a nosotros, a la contemporaneidad, tiene mucho de evocación, de paraíso perdido, ese Edén que evocaba Cernuda desde el exilio, y que tiene que ver con el concepto que los sevillanos interiorizamos de la ciudad. Sevilla, vista desde fuera, es una ciudad con mucha historia, una marca, como se dice ahora, una marca histórica, una marca turística, un sello de imagen.
Hay destinos humanos ligados con un lugar o con un paisaje. Allí en aquel jardín, sentado al borde de una fuente, soñaste un día la vida como embeleso inagotable. La amplitud del cielo te acuciaba a la acción, el alentar de las flores, las hojas y las aguas, a gozar sin remordimientos. Más tarde habías de comprender que ni la acción ni el goce podrías vivirlos con la perfección que tenían en tus sueños al borde de la fuente. Y el día que comprendiste esa triste verdad, aunque estabas lejos y en tierra extraña, deseaste volver a aquel jardín y sentarte de nuevo al borde de la fuente para soñar otra vez la juventud pasada. Sevilla, yo creo que se podía aplicar la frase de Cernuda, que decía de Andalucía, que es un sueño que los andaluces llevamos dentro. Sevilla, yo creo que hay muchas Sevillas, hay una Sevilla dentro de cada sevillano, y quizás sea eso, solo un sueño, ¿no? Solo un sueño, porque creo que hay una ciudad que es la que siempre ha tenido mayor fortuna, que es la Sevilla más superficial, más frívola, la que ha tenido más fortuna en su proyección mediática, incluso literaria, y después hay otra Sevilla, que es la Sevilla más profunda, trascendente, que creo que es la Sevilla interesante, ¿no? que es esa que quizás sea un sueño, ¿no? De todas formas, yo creo que Sevilla actualmente, y si se repasa su historia, o por lo menos la historia más reciente, no está a la altura, ¿no? de su dignidad, la dignidad de su memoria, de su historia. Actualmente parece que Sevilla es una ciudad de provincia, como cualquier capital de provincia, y es realmente difícil adivinar que alguna vez fue una ciudad ilustre y con un pasado glorioso, ¿no? En Sevilla el tiempo es algo más que un suceso que marcan los relojes. El tiempo forma parte de la esencia de la ciudad. No es concebible una Sevilla en presente, una ciudad sin el pasado que le dio el esplendor que habita en la memoria sentimental de sus hijos. Trajano es un símbolo de Sevilla, es un símbolo de qué es Sevilla, de qué ha sido y qué es. ¿Por qué? ¿Cuántas ciudades en el mundo han desempeñado un papel tal que hayan tenido un emperador del mundo? No unos, dos, Trajano y Adriano. En Sevilla, Sevilla tenía tanta fuerza ya, tanta capacidad de crear personas, de crear líderes ya en los primeros tiempos del Imperio Romano, que dio dos emperadores. Y eso es absolutamente extraordinario en las ciudades del mundo. Y por eso yo creo que es un personaje tan emblemático de Sevilla. Además de que fue un emperador que llegó al poder y supo conciliar y supo escuchar. Era el poder absoluto, pero no dejaba de estar en contacto con el Senado, no dejaba de estar en contacto con la gente que podía ayudarlo a decidir, y por eso fue tan respetado. Cuando yo pienso que Sevilla, va a parecer un poco raro, pero siempre pienso que es una bailarina retirada, siempre pienso que es una mujer madura pero muy bella y que no está de ninguna manera en su decadencia ni en su vejez, sino en una espléndida madurez. Sevilla es una ciudad que se mira, incansable, en el espejo de su propia imagen. A veces nos engaña, o se engaña a sí misma y nos convence de que el reflejo es la realidad. El hecho de que la ciudad tenga varias capas le da a la ciudad forma poliédrica. Algunos creen que por muy enterrada que esté una capa, esa capa no ha dejado sedimento en el comportamiento del hombre, de la mujer del siglo XXI. Pero sí que lo ha dejado, porque lo ha dejado en el habla, lo ha dejado en determinadas costumbres, la forma de comer, la forma de vivir la vida, de celebrarla, o de realizar las celebraciones. De todas ellas hay alguna identidad que se va quedando. Yo me quedo indudablemente con la identidad, lo que creo que le ha dado más identidad a Sevilla. Sevilla judía, Sevilla mora, Sevilla visigoda, yo creo que Sevilla romana.
fundamentalmente es una ciudad romana y sigue siendo una ciudad romana. Tiene mucho de eso en el sentido de que Sevilla se considera a sí mismo ciudad-imperio, ¿no? Como lo era Roma, era una ciudad-imperio. Lo que había fuera de Roma pues era territorio conquistado y que estaba muy bien siempre que sirviera a los intereses de Roma. A veces Sevilla se acaba en sí misma y fuera de Sevilla ya existe otro imperio o otra parte del imperio. Por eso Sevilla es muy romana. Las identidades o lo que nos identifica, al fin y al cabo somos los sevillanos, los hombres y las mujeres que configuran la ciudad. La ciudad no es más que un conjunto de hombres y mujeres con sus pequeñas particularidades. La ciudad de los individuos, la ciudad de los ciudadanos. Sevilla vista desde dentro es una ensoñación, una especie de paraíso verbalizado al que los sevillanos le profesamos una enorme fidelidad, pero que la mayor parte de las veces no se corresponde con lo que realmente existe, con la realidad teórica, práctica de la ciudad, con la existencia de lo cotidiano. Por eso digo que es un mito que los sevillanos llevamos dentro del corazón y que hemos basado en la transmisión de un conjunto de sentimientos, probablemente más que de razones o que de datos, un conjunto de sentimientos que configuran una especie de mito más literario probablemente que histórico, un territorio literario podríamos decir. Ognos es la gran culminación de ese territorio literario, a la altura del Swan de Proust o del Yonapataufa de Faulkner o del Macondo de García Márquez, territorio literario que probablemente esté en la cima de los territorios literarios de la historia de la humanidad, pero que desgraciadamente no siempre se corresponde con la Sevilla real que pisamos, conocemos y vivimos. Sin embargo, entre sus habitantes también crece la sana costumbre de la crítica. Hay sevillanos que aman profundamente la ciudad y por eso señalan sus defectos, para que algún día recupere la hermosura que le dieron los siglos. Que a Sevilla le falta, primero, una mejora de lo que es su situación actual en todos los sentidos para poder hacer una Sevilla del futuro. Por ejemplo, mucha sociedad civil, una sociedad civil con criterio que sepa que Sevilla es lo que son sus señas de identidad, pero que no se reduce a eso, porque quien reduce a eso hace de lo que es señas de identidad algo rancio, algo tópico, y lo tópico no enriquece, sino que simplemente está ahí y se puede esclerotizar cuando las ciudades que han avanzado, como es Londres, como es París, como puede ser Nueva York con sus dificultades, son ciudades donde cada periodo histórico, cada generación ha dejado el lenguaje de su tiempo. Yo me preguntaba para definirte Sevilla, ¿qué te defino? ¿La Sevilla de cuándo? ¿La de hoy? La de hoy es la Sevilla de la incertidumbre. Nos acompañan los golpes de obra que no se planifican para que el vecindario y los visitantes no estén molestos y puedan vivir y pasear, sino que se hacen simultáneamente, sin saber cuándo empiezan, cuándo terminan, si se van a encontrar con un resto histórico que va a pasar. En Sevilla ha faltado un Ildefonso Cerdá, un hombre, un héroe civil con el suficiente empuje para operar una transformación real y efectiva de la ciudad, mientras que lo que tuvimos fueron enviados del gobierno, comisarios especiales para ejecutar unos encargos, digamos, y entregarlos llave en mano, dejando que la ciudad los asumiera como buenamente pudiese, en el caso del 99 con una deuda larguísima y en el caso del 92 con un misterioso destino de los millones allí despilfarrados. El otro gran héroe de Sevilla en el siglo XX es un héroe melancólico, que es Joaquín Romero Morube, un hombre que llora por la ciudad devastada, por la ciudad destruida desde un espíritu de ensoñación sentimental. Lo que ha faltado en Sevilla a lo largo del siglo XX, a pesar de los esfuerzos de modernización que supusieron las dos exposiciones y algún otro intento tímido durante los años 70, es un héroe con empuje civil capaz de dedicarse realmente a una transformación efectiva de la ciudad, a una modernización efectiva de la ciudad que probablemente sigue pendiente. Esa crítica puede y debe hacerse siguiendo el canon no escrito de la ironía. Entonces surge una de las señas de identidad del sevillano, el sentido del humor elaborado, inteligente y refinado que conocemos con el nombre de la guasa. Eso sí,
Hay que estar dotado del don de la gracia para no caer en el arquetipo del gracioso. Una dosis justa de guasa le sienta divinamente a la ciudad para curarse su ensimismamiento. Bueno, Sevilla es algo que sobre lo que se ha escrito mucho, sobre lo que escribimos continuamente y que, bueno, no tenemos muy claro qué es lo que es. Lo que sí parece cierto es que le encantan a los que vienen de fuera, a los que vivimos dentro de la ciudad nos parece un sueño insoportable. Para algunos Sevilla es una convidad de marisco maravillosa que pagamos entre todos, para otros es algo poco menos que un tranvía y para unos pocos creo que es un poema de Montesino, ¿no? Yo así lo vería. También, si hay que ponerse un poquito estupendo, yo diría que es ese diálogo imposible entre la contemporaneidad y el pasado, algo que parece que no sabemos superar, ¿no? Es el diálogo imposible entre la piqueta especuladora y el barroco inmovilista. Yo no sé por qué nos hemos atrancado ahí, no somos capaces de pasar de esa lección y estamos siempre en el debate continuo de si Sevilla, la mejor Sevilla es la Sevilla arrasada o la Sevilla permanente. Como símbolo de ese diálogo imposible, yo pondría la Expo, ¿no? O al menos la Expo posterior al evento, la Expo posterior al 1992, que fue un criadero de Jaramago, un criadero de especuladores y un criadero también de sueños utópicos imposibles. Sevilla es ciudad que refulge, como las estrellas, con la luz que se cría en su entraña. Pero Salinas vio esta luz mágica e inefable. ¡Ay, Sevilla, Sevilla, guerrera mala! Dime, ¿por qué todas las tardes tantas saetas me las clavas, rebrillo de azulejos desde tus espadañas? Sevilla ha sido ya cantada en todos los tonos y con todos los adjetivos nobles. El vagabundo piensa que a las palabras se las lleva el viento, que valen poco cuando a más de señalar no fijan, aunque fuere no más que con palabras, lo que señalan. Al vagabundo se le antoja impreciso decir que Sevilla es bella, por ejemplo, o luminosa, o alegre, o muy señora, o maravillosa, o hermosa, o soberbia, todo lo cual, sin duda, es bien verdad. Al vagabundo, Sevilla le parece un arcano con una clave que puede ser elemental y que también puede no querer enseñarse jamás. Sevilla no es ciudad lógica, ni falta que le hace. El vagabundo piensa que Lope no estuvo clarividente cuando dijo que todo en esta gran ciudad es en extremo perfecto. No, la perfección no es una de las virtudes sevillanas. La perfección es argumentable y Sevilla, por el contrario, es amable, calidad que discurre por otra escala de valores y odiable, quizá para quien no sepa amarla. Querer entender Sevilla no es empresa de cuerdos. Querer explicarla sería ingenuo menester. No, Sevilla no es una ciudad polémica. En Sevilla se cree o no se cree, como en Dios. Sevilla, como Dios, está por encima de lo que de ella puedan pensar los hombres. Dios no discute, sino que premia o sanciona. Sevilla no argumenta. Se muestra y se entrega o se oculta y se encierra en su concha hermética de la que no hay quien la saque. Yo creo que es muy difícil ahora mismo descubrir qué es Sevilla, ¿no? Quizás la Sevilla más interesante, por lo menos bajo mi punto de vista, es la Sevilla que está en los libros, que es una Sevilla muy escondida, ¿no? Yo creo que quienes mejor definieron Sevilla fueron sus poetas, y como desgraciadamente esta ciudad le da tan poca importancia a la memoria literaria, pues es una especie de sueño, de cosa olvidada, casi transparente, y bueno, eso creo que sea Sevilla, ¿no? Un sueño. Una vez que adivinamos el carácter de la ciudad, nos hacemos una pregunta que tal vez no tenga respuesta. ¿Cómo es el sevillano?
¿Existe una forma de ser que nos englobe bajo ese concepto tan típico y tan tópico de la sevillanía? Precisamente porque Sevilla es una de las ciudades más antiguas del mundo y es una ciudad muy compleja porque se ha ido desarrollando y viviendo muchas cosas. Sevilla no es una ciudad piramidal, no es una ciudad en la que haya una estructura del poder en cúspide y después todos para abajo. No, Sevilla es una ciudad en la que conviven muchos círculos, muchas sociedades dentro de la sociedad, círculos que no son concéntricos, círculos que son secantes, partes se tocan, partes no se tocan. Por eso hay gente que dice que es tan difícil entrar en Sevilla, porque hay muchas Sevillas dentro de Sevilla. Pero eso no significa que sea difícil entrar en Sevilla. Si uno entra en uno de los círculos, en uno de los grupos, si uno encuentra su sitio en Sevilla, desde ese sitio se puede llegar a todos los sitios de Sevilla. Esa es la riqueza de esta ciudad. En otras ciudades hay que escalar, hay que escalar, hay que escalar. Aquí hay que encontrar un sitio. Y si uno lo hace bien, si uno es una persona responsable, si uno es una persona solvente, en ese sitio y desde ese sitio puede llegar a todos lados. Como decía aquel, no los conozco a todos. Yo puedo hablar de los que conozco. El carácter del sevillano es un carácter indudablemente meridional. Y por lo tanto, si el carácter lo forma, lo conforma el clima que hace de los individuos una costumbre, o crea las costumbres de los individuos, claro, en Sevilla en el mes de julio a las 4 de la tarde, ¿cómo vas a estar en la calle igual que en Islandia el 14 de marzo? Pues esas cosas yo creo que hacen un poco el carácter de los individuos. El carácter del sevillano yo creo que está muy condicionado por algunos de los elementos que antes mentaba, ¿no? La ciudad imperio, la Sevilla romana, la temperatura, el carácter meridional y un pequeño gusto, si queremos, por la transitoriedad de las cosas. Es decir, porque lo que es mentira a las 9 de la mañana pueda llegar a ser verdad a las 10 de la noche. Eso contrastado, además, con el hecho de que aquí somos capaces de crear un rito, una tradición, como tomar café a las 11 de la mañana, si empezamos hoy, al día siguiente ya es una tradición. Eso también está muy bien. A mí particularmente me gusta. Soy escéptico respecto de que haya una manera de ser del sevillano que haya permanecido inalterable a lo largo de la historia. Es decir, el típico sevillano del patio de Monipodio retratado por Cervantes no tiene por qué ser el sevillano del barrio León o no tiene por qué ser el sevillano que aparece en las películas o en las obras de teatro costumbristas. Creo que Sevilla ha tenido humanistas importantes, hombres que no por ser menos divertidos, no eran menos rigurosos y menos simpáticos y menos atractivos. Entonces me cuesta mucho decir este es el carácter del sevillano. ¿Por qué? Pues porque hay un estereotipo del sevillano que no necesariamente le hace justicia a otros sevillanos, que pienso en Ramón Carande, como podría citar a muchos más, en Cernuda, por ejemplo, que quizás no era precisamente alguien que rompiera 3 guitarras en una sola noche, pero que son sevillanos que pasean el nombre de Sevilla por su obra y por el mundo. Y entonces, por hacerle justicia a esos otros sevillanos, creo que no podemos decir que hay una sola forma de ser del sevillano. Los hay felizmente muy divertidos, pero los hay también muy profundos y muy intensos y muy conmovedores. Son muchos los registros del sevillano y es bueno que la gente venga de fuera a descubrirlos y a conocerlos. Según Pascual Madoz, Sevilla fue la capital de uno de los 4 reinos en que estuvo dividida Andalucía, y el más notable de ellos. Situada al sur de la península ibérica, concretamente a 5 grados y 59 minutos de longitud oeste y a 37 grados y 23 minutos de latitud norte. Al estar ligeramente desplazada al oeste del meridiano de Greenwich, que es el que fija la hora,
Hasta finales de los años 50 del pasado siglo XX, la Iglesia de Sevilla rigió su horario por la posición exacta del sol. Los cultos comenzaban 10 minutos del horario oficial que marcaba el reloj del ayuntamiento. Así se daba la paradoja de una ciudad con 2 horas. Cuando alguien llegaba tarde, echaba mano de esa forma de ironía que en Sevilla se llama guasa y soltaba una frase que lo libraba del entuerto. Perdone, pero yo me rijo por la hora de la catedral. Sevilla es una ciudad contradictoria, Sevilla es una ciudad femenina, Sevilla no se puede entender sin contar con su pareja, con el río. Es conocido que el río ha sido el orto y el ocaso de la historia de Sevilla, ha sido su soporte y su tragedia. En consecuencia, la Sevilla actual es un poco reflejo de toda esa sucesión de épocas y de episodios. El gran protagonista del relieve de Sevilla es el Guadalquivir. El río condiciona la ciudad desde el punto de vista geográfico e histórico. El río de la Bética fue bautizado por los romanos como el Betis. Los árabes lo llamaron Guadalquivir, que significa el río grande. A Sevilla llega en su curso bajo, remansado y caudaloso, navegable hasta la ciudad que siente en el olor del aire cómo llegan las mareas desde Sanlúcar. No siempre tuvo este trazado, ya que el cauce por el que discurre el agua es artificial. El verdadero está a resguardo de corrientes y riadas, lo cual define el carácter de la ciudad. Lo verdadero es artificial y lo falso es lo natural. Hasta el siglo XVI, un brazo del Guadalquivir pasaba por lo que hoy es la Plaza Nueva, la calle Tetuán, la Alameda y la calle Calatrava. Por ese cauce interno se llevó a cabo la invasión nórdica de los temibles vikingos que quemaron la mezquita de Ibn ad-Dabas, que ocupaba el solar donde hoy se levanta la iglesia del Salvador. Sin bajarse de los barcos, los vikingos lanzaron flechas incendiarias que provocaron la destrucción del templo musulmán. El Guadalquivir dio grandeza a la ciudad desde el principio de su historia. Por su cauce salieron las ánforas de Triana con aceite de la Bética camino de Roma. A través del río se conquistó Sevilla a los musulmanes y en el siglo XVI hizo grande a la metrópoli con el descubrimiento y la posterior conquista de América. Pero también se erigió en el enemigo más temido de la ciudad. Sus afluentes, el Tamarguillo y el Tagarete, llenaron de luto sus calles con numerosas y cíclicas riadas.
Bueno, Sevilla yo comento muchas veces que es un territorio privilegiado, porque tiene un suelo muy fértil, tiene agua abundante, agua dulce, y un clima que permite pues, un desarrollo de flora muy singular, ¿no? El clima es un factor que condiciona la vida cotidiana de los sevillanos. Además, el clima marca la flora autóctona, encinar, matorral y esa tríada de cultivos mediterráneos que forman el olivo, la vid y los cereales. El terreno de Sevilla, el terreno de la marisma, es un suelo muy fértil, un suelo con un espesor de tierra de varios metros, con agua dulce, y ello, acompañado del clima que tenemos en Sevilla, pues ha dado como resultado un medio físico muy apto desde antiguo para la agricultura, por ejemplo, y también para los jardines, como en este caso el Parque del Alamillo, con una gran diversidad de flora y con un ecosistema natural muy complejo, muy biodiverso. Con el paso del tiempo, se introdujeron con éxito el naranjo chino, imprescindible para los poetas del azar, o el plátano de Indias, así como la exótica palmera, tan oriental como buena parte de la ciudad. La vegetación de la que podemos disfrutar en este momento en la ciudad es una vegetación muy variada. Yo distinguiría varias clases, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, la vegetación autóctona, ¿no? Bueno, la vegetación que acompaña al río, la vegetación que está en los taludes, la vegetación que está en los setos, una vegetación típica pues, del bosque mediterráneo, también un poco más ya alejado ya de los cascos urbanos, la vegetación agrícola, ¿no? Tenemos una gran riqueza agrícola en este momento pues, muy monopolizada por naranjos u olivares, pero también toda la vegetación de las huertas. Y el otro gran capítulo vegetal es el monumental, ¿no? Aquel que se utiliza en la jardinería. También en ese capítulo Sevilla es una ciudad privilegiada porque las operaciones de construcción de la ciudad, sobre todo las grandes operaciones como fueron la exposición del 29 o la exposición del 92, han enriquecido ese patrimonio vegetal notablemente. Yo creo que Sevilla es hoy una de las ciudades con un patrimonio vegetal más rico y más espléndido probablemente de Europa, ¿no? Y en Sevilla podemos contemplar varios miles de especies sin salir de la ciudad, y eso creo que, contando lógicamente las especies autóctonas, las herbáceas, las arbustivas y todas las demás. Yo creo que pocas ciudades pueden presumir de un patrimonio tan rico si no fuera porque tuvieran un jardín botánico, cosa del equipamiento del que no dispone la ciudad, ¿no? Auguramos un porvenir fastuosamente lírico a los jardines de Murillo. Nosotros los hemos visto nacer. Son jardines nuevos. Carecen aún de valoración de antigüedad, más noble por inmediata presencia en los jardines que en ninguna otra parte, y que ha permitido a un poeta de nuestros días una definición perfecta: tiempo en profundidad. Está en jardines. Pero la traza y el sentido de los jardines de Murillo cae dentro del canon sevillano, es decir, del jardín pequeño,
o del jardín grande formado por la suma de nuestros pequeños jardines. Ya el tiempo cegará el excesivo relumbre de la azulejería y las aristas fuertes de las borduras. Los jardines de Murillo enlazan con los de Catalina de Rivera y juntos logran constituir una zona de penumbra vegetal que de día, y aún más de noche, adquiere la ciudad su fuerte presencia misteriosa. Una lápida situada en la Puerta Jerez nos da la clave legendaria e histórica de la fundación y conquista de Sevilla. Hércules me fundó. Julio César me cercó de muros y torres altas, y el Rey Santo me ganó con Garci Pérez de Vargas. Si nos remontamos en el tiempo, nos encontramos con un territorio inundado dentro de las marismas del Guadalquivir. La escasa población que por entonces había por estos lares levantaba sus viviendas sobre unos postes clavados en el suelo. De ahí el nombre del que algunos hacen derivar el topónimo de la ciudad, Ispal, ciudad sobre palos en indoeuropeo. Sevilla ocupa un lugar estratégico en la época prehistórica y en la protohistoria, porque se encuentra muy cercana a la desembocadura del río Guadalquivir en el mar, que aproximadamente en esa época está por donde hoy es Coria, y se encuentra por esa situación influida por los primeros viajeros orientales, especialmente los fenicios y luego los cartagineses. Los fenicios se asentan aproximadamente también en Sevilla. No hay una constatación exacta de ese asentamiento fenicio, pero sí está muy vinculado a lo que es toda la cultura tartésica orientalizante, fundamentalmente del carambolo, que yo creo que para los sevillanos es como uno de los grandes símbolos de su historia, ¿no? Aunque no haya aparecido en Sevilla capital, sino en Camas, que también la gente se olvida mucho de esa circunstancia, ¿no? Que también hay que repetirla. Es por tanto esa población tartésica que va a desarrollar más tarde lo que va a ser la cultura turdetana ibérica, que evidentemente podíamos también a mirar hacia atrás un poco y unirla a lo que es la cultura dolménica de Valencina y tal, que es importantísima. Por esta peculiar situación geográfica en tierras inundadas, no es extraño que el principal resto arqueológico hallado hasta ahora sea el tesoro del carambolo. Encontrado por un albañil en el Cerro del Carambolo, en el Alcor del Aljarafe que domina la ciudad. Este rico tesoro es un conjunto de joyas de oro trabajadas a la manera orientalizante. Tradicionalmente, se ha vinculado a la civilización de Tartesos. Hoy, los historiadores definen Tartesos como un mito y se limitan a hablar de pueblos indígenas con una fuerte influencia mediterránea. El tesoro data del siglo VI a.C. La otra gran pieza prehistórica hallada en Sevilla es la figurilla de la diosa Astarté, cuyo nombre significa la que escucha las plegarias. Esta inscripción fenicia, orientalizante, nos recuerda al mundo egipcio.
Es curioso cómo el pasado se funde con el presente. Un tesoro de joyas de oro destinado a enriquecer la figura del más poderoso, del que ostenta el poder, y una diosa cuyo nombre significa la que escucha las plegarias, el poder y la esperanza. ¿No es cierto que lo uno y lo otro se fundirán algún día o algún siglo venidero en el río del tiempo que nos lleva? Un día entre los días, el hombre descubrió el abismo de Sevilla. Entonces se sintió ensartado en las líneas de fuerza de su campo magnético, succionado en vértigo por la ciudad famosa, levantado el cono de su torbellino azul y sujeto a la girola de los sucesos y los días que rondan su revolera en torno al mástil de la ilustre torre. En verdad, quizás no era sino que el hombre hacía la rueda a la ciudad, que le rayaba, gallo en celo nuevo, circuitos de conquista, circunferencias enamoradas que pretendían, acaso, inscribir para siempre el difícil polígono de la ciudad esquiva. Mas Sevilla levantaba espejismos a la sed del alma y se desmandaba en garbos fugitivos, y el hombre daba vueltas y suspiros sobre la rama móvil del compás.